5 hermanos de todo de Tenerife. Y no sé si algunos han tenido la oportunidad de ver, pero ahí está en YouTube las grabaciones de la buena música. No sabía que acá en España habían tantos coros, tantos músicos. En mi país, bueno, ustedes saben que los cubanos y los rumanos son muy fuertes en la música. Y claro, era un congreso nacional, pero realmente fue una pasada, como dicen por acá. En el tema, bueno, vamos a hablar algunas cosas de lo que se está promoviendo a nivel mundial con respecto al tema general que ha sido de vuelta al altar. Es la gran preocupación de los líderes a nivel mundial. Como iglesia tenemos un mensaje que presentar al mundo y lo cierto es que para estar llenos del Espíritu, y la lección de esta semana nos habla de esa lluvia tardía, ¿verdad? De los eventos del fin. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, volvernos a Dios en oración, en estudio. Y en estos tiempos el enemigo se le ha ingeniado para que estas cositas que suenan constantemente, que son una bendición, pero que no nos dejan concentrar, si no la pagamos a la hora de hacer devoción, no podemos, o sea, que nos impide tener esa comunión directa con Dios. El pastor Canales, que es el ministerial a nivel de la conferencia general, en su disertación en la tarde, nos hablaba de ese tema. Y él decía, si me llama mi presidente, pastor Ted Wilson, que estaba ahí, ¿ustedes creen que yo debo coger la llamada si estoy haciendo mi devoción? ¿Eres mi presidente? ¿Coger la llamada? ¿Sí o no? Y la gente decía, sí. Él dijo, no, porque eso me corta mi comunión con Dios. Y a mí me cuesta mucho, ¿saben? Porque se los he dicho en otras ocasiones, aunque lo tenga pagado, si tengo el ordenador puesto, me entran los mensajes por WhatsApp. A veces he tenido que quitar el internet, porque eso no me deja concentrarme. Si a algunos no les respondo antes de las 10 de la mañana, ya ustedes saben, el pastor está en su devoción. Y después de las 10 mi esposa me dice, tienes que organizarte porque ¿sabe? El enemigo nos estresa, nos lleva a tener tanto, el pastor decía, hermano, tanto trabajo, tantos correos que responder, tantos WhatsApp que responder, tantos mensajes que preparar, tanta administración, tantas llamadas que atender, que a veces no tenemos tiempo para estar a solas con Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Le voy a presentar unas diapositivas para que puedan entender el mensaje. Si no, algunos no van a entender nada. El miércoles estudiamos el santuario y lo dije que bueno, ahora preparándolo un poquito para que pudieran entender el mensaje de hoy. Así que vamos a orar. Eterno Dios, para nosotros es un privilegio estar delante de tu presencia, poder escuchar tu voz, estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque sabemos que a través de ella tenemos un futuro seguro y ese futuro está en tus manos. Ayúdanos, Señor. Sabemos que estamos a un paso de esa tierra prometida, a un paso de alcanzar la eternidad, pero ayúdanos, Señor, a velar, estar apercibidos, atentos y listos para ese encuentro. Prepara nuestros corazones. Os lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, solamente puedes abrir tu Biblia. Esta es la profecía más extensa que encontramos en la Biblia. La profecía que se encuentra en Isaías, o sea, Daniel, disculpen, perdón, como dicen por acá. Tengo que aprender a decir perdón. Eh, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Pueden pasar, si me pudieran pasar para pasar rápido, el flip, como dice José. ¿Pueden pasar la diapositiva, rapidito? Muy bien. Abre tu Biblia en capítulo 9, dice acá, versículo 24, capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Y el versículo 25 es clave para poder saber cuándo comienza la profecía de las 2300 tardes y mañanas que menciona Daniel 8:14. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, ¿puedes pasar la diapositiva, Fini? En la profecía bíblica, cuando se habla de día, se habla de años. Día por año te lo he dado. Así dice Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 al 7. Así que las 2300 tardes y mañanas, 2300 días proféticos son 2300 años. Y las 70 semanas proféticas que habla el capítulo 9 de Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, son 70, ¿puedes pasar la diapositiva, Fini? 70%, los matemáticos, son 490. ¿Serían cuántos? 490 años. ¿Hasta aquí van entendiendo? ¿Cuántos han entendido hasta aquí? Pocas manos. Muy bien, cuando hablamos en profecía bíblica de días, estamos hablando de años. ¿Queda claro? Eso lo entienden la mayoría de los eruditos bíblicos. Si no, la profecía no tiene significado. ¿Se imagina? 490 días. Aquí vemos la profecía. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? Comienza con la orden de reedificar Jerusalén, que estaba en ruina, y su templo. El pueblo de Dios llevaba mucho tiempo en Babilonia, el pueblo de Judá, y Dios le da un mensaje a Daniel. Daniel no entendió la profecía. Capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 de Daniel es el libro sellado del libro de Daniel, que cuando Dios le da la visión a Daniel en el capítulo 8, el ángel viene a explicarle a Daniel, pero Daniel no lo entendió todo, quedó muy enfermo. Y 13 años después, Daniel comienza a orar porque Daniel comienza a estudiar el libro de Jeremías y Dios le había prometido a su pueblo que estaba en el exilio que iba a regresar después de 70 años. Los 70 años se estaban cumpliendo. Y vemos aquí en el capítulo 9 que Daniel comienza a estudiar la profecía y esto lo tenía angustiado. Entonces Dios manda al ángel para explicarle a Daniel lo que no entendió del capítulo 8, la visión, la maré. Esa palabra hebrea, maré, que conecta la visión de las 2300 tardes y mañanas con la visión del capítulo 9. Ahora, interesante, cuando el ángel viene a explicarle a Daniel, que Daniel comienza a interceder por su pueblo y reconocemos nuestros pecados, y Dios le envía el ángel Gabriel a Daniel para explicarle lo que lo tenía angustiado. Pero no menciona las 2300 tardes de mañana, pero tampoco menciona los 70 años que había mencionado Jeremías, que su pueblo iba a estar en el exilio. Simplemente le habla de los 490 años, estos 490 años, 70 semanas, 70 por 7, son 490 días, pero cuando hablamos de días, ¿es qué cosa? A ver, años, muy bien. Ahora, interesante, él comenzó a estudiar y aquí vemos. ¿Cuándo comienza la profecía? Comenzó en el año 457 antes de Cristo, en el otoño, con la reconstrucción de Jerusalén. Se dieron 3 decretos, finalmente se cumplió con el tercero que dio Atajerje, porque era el más completo de los 3 decretos que dieron los reyes persas. Este decreto no solo hablaba de la reconstrucción de Jerusalén, sino sus muros, su templo, también hablaba de la restauración de sus leyes civiles y religiosas, y tuvo el cumplimiento en el año 457. Se encuentra en el libro de Esdras. Yo no me voy a meter ahí porque ese no es el tema, simplemente les estoy explicando esto para que ustedes puedan entender un poquito. Ahora, este era el tiempo que se le estaba dando al pueblo de Israel, judío, como nación, como pueblo de Dios. Después de ese tiempo, ¿qué iba a pasar? Se acababa el tiempo para ellos. Y vemos qué ocurrió. Bueno, en 7 semanas, 49 años, fue restaurada Jerusalén. En 62 semanas más, son 62 y 7, son 69, ¿verdad? Fue el bautismo de Jesús en el año 27, ¿vale? Después de Cristo, 31 fue su crucifixión y 3 años y medio más
el año 34, fue el fin del pueblo judío como nación. Muchas gracias. ¿Qué pasó en ese año 34? ¿Quién fue el primer mártir cristiano? A ver. Muy bien, Esteban. ¿Qué pasó ahí? A partir de ahí, de aquí, del año 34, predicación a los gentiles. Ahora el pueblo de Dios está en toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Israel de Dios es ¿quién? Todos los cristianos de todas las naciones. Aquí. 1810 años predicando el evangelio. ¿A quién? A los gentiles. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo terminaba esta profecía, las 2300 tardes y mañanas? En el 1844, exactamente, 22 de octubre. Así que exactamente 457 antes de Cristo comienza la profecía y termina en el 1844, 22 de octubre, otoño también. Ahora, a partir de ahí, ¿qué pasa? Viene el juicio, viene el fin, viene la venida del Señor. ¿Me están entendiendo hasta aquí? ¿Han entendido? Más o menos. Muy bien. Sí, vamos a ver si paso para... Así que la purificación del santuario, ¿qué cosa? Era un día de ¿qué? De juicio nacional en Israel. Y simbolizaba ¿qué? El juicio final. Juicio final. ¿Cuántos se conectaron el miércoles? Había unos 20 hermanos. Bien, el santuario terrenal es una ilustración. ¿Ustedes vieron el rincón infantil? Una ilustración que lo entiende hasta un bebé. De todo el plan de la salvación. Y quiero decirles que es la base, como pueblo de Dios, esa es nuestra base. Nosotros tenemos que entender este tema, porque a partir del cumplimiento de esta profecía que les enseñé, surge la iglesia adventista a la cual tú y yo pertenecemos, en el mismo momento profético. Y nosotros no surgimos de ningún chasco. Nuestros pioneros vienen del chasco, de que es el tema que les voy a hablar ahora. Ahora, les estoy dando esto para que me puedan entender y puedan entender el mensaje. Bien, ministerio en el santuario terrenal, había diario un servicio que se llamaba el tamit, el continuo. O sea, se sacrificaba un cordero en la mañana y en la tarde, símbolo de intercesión, cómo Jesús intercede por nosotros. Y ese cordero significaba el Hijo de Dios. Y habían dos departamentos, el atrio, lo estudiamos el miércoles, y en el mismo santuario estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Diariamente el sacerdote oficiaba en el atrio y en el lugar santo. Solamente una vez al año entraba aquí al lugar santísimo. Era el día del Yom Kippur, día de juicio nacional. Era el único día de ayuno nacional. Era el único día que se llamaba sábado, aparte del sábado semanal, porque ese día no se trabajaba. Era un día de santa convocación, de contrición, y la persona que no se arrepentía ese día de su pecado era separado, cortado del pueblo de Dios. Por eso se llama día de juicio final. Así que desde el 1844 estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora de su juicio ha llegado. A ver, ¿quieren pasar ahora? Bien. Apocalipsis 14:7, mensajes de Seraje. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Muy bien. Y aquí vemos ejemplificado una vez más esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y en el cielo fue iniciada y está aconteciendo, ¿qué cosa? La purificación del santuario. ¿Cuándo? A partir de ese tiempo, del 1844. En la tierra la verdad fue restaurada después de esa fecha. ¿Qué verdad? Y después de eso que viene, la venida de Jesús. Déjenme si les dejo la profecía. Ahí, vamos a dar ahí. Bien, hermanos, espero que me entiendan un poquito. En el 1822 de octubre de 1844, Guillermo Miller y sus seguidores sufrieron una gran decepción. ¿Cuánto lo saben? ¿Quién era Guillermo Miller? Un granjero, un capitán retirado de la guerra, bautista el séptimo día, pero muy estudioso de la Biblia. Le gustaba estudiar la Biblia, la profecía bíblica. Y creo que en las primeras lecciones de este trimestre se habló de Guillermo Miller.
Me parece que sí, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora bien, nosotros le debemos mucho a Guillermo Miller. Guillermo Miller empezó a estudiar la Biblia y él encontraba que la misma Biblia se responde, ella sola se interpreta. Y comenzó a estudiar esta profecía que le fascinaba y descubrió ese principio que cuando hablamos de días se habla de años. Y descubrió cuándo comenzaba y cuándo terminaba en el libro de Esdras. Y capítulo 9 de Daniel dice cuándo comenzaba, pero necesitamos una fecha. Y esa fecha le da el libro de Esdras, con los tres decretos que dieron los reyes medos persas. Uno lo dio Darío, el otro lo dio creo que Ciro y el último lo dio Atarjeje, que fue, bueno, como les dije, se cumplió con él. Ahora, sufrieron una gran decepción. Los primeros discípulos de Jesús también fueron predicando en su tiempo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Refiriéndose a la profecía de las 70 semanas. Los discípulos de Jesús predicaron eso en su tiempo, porque ellos sabían que el tiempo de ellos como nación le estaba llegando. Jesús vino a los suyos y a los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Ellos lo crucificaron. Y así todo Dios le dio 3 años y medio más a ese pueblo. Ahora, también Guillermo y sus asociados proclamaron las 2300 tardes y mañanas, de las cuales las 70 semanas forman parte. Y ellos predicaron con poder, con gran ahínco, con gran júbilo, que Jesús venía el 22 de octubre del año 1844. Lo predicaban con poder. Muchos vendieron sus propiedades, dejaron que las cosechas se perdieran, dieron todo su dinero y predicaban por todo Estados Unidos con poder. Jesús viene pronto. Y cada predicador adventista que subía al púlpito se cantaba primero el himno: siervo de Dios, Cristo muy pronto vendrá. Ya casi no se habla de la segunda venida. Pero bueno, recientemente el pastor Justino Aguilar nos habló en su último tema, en esa campaña, del segundo regreso de Cristo a esta tierra. Me siento muy feliz de ver a Amparo acá. Dios te bendiga, Amparo. Vemos acá que en cada caso de la predicación, tanto la predicación de los discípulos, 70 semanas, como la de Guillermo Miller y su movimiento, era la misma profecía, ¿verdad? Era la misma profecía, pero en partes diferentes del gran periodo. Esta profecía, hermanos, es la más extensa y la última. Ya no hay más profecías de tiempo. Dentro de esta profecía está el periodo de 1260 años. La edad oscura, que lo menciona Daniel, lo menciona Apocalipsis, lo estudiamos este trimestre. El enemigo casi tuvo una victoria total. Comenzó en el año 538 hasta el año 1798. 538 después de Cristo hasta el año 1798. El poder político religioso. Y precisamente en esta semana estudiamos, que lo tienen bien fresco en sus mentes los miembros de iglesia, que esa bestia que recibió una herida mortal en el año 1798, esa herida iba a ser sanada en el fin del tiempo. ¿Es tan claro? Quizás algunos no lo tienen todo claro, pero los que llevan tiempo en la iglesia sí, y el que tiene oído, oiga. Pero bueno, no me voy a meter y voy a seguir con el tema. Ahora, Miller y sus seguidores afirmaron que la hora de su juicio se estaba acercando, que el juicio era inminente, que la venida de Jesús era inminente y que su reino eterno estaba muy cerca. Y lo predicaron con poder. Dios también quiere que su iglesia predique con poder que Él viene pronto y que la hora de su juicio ha llegado hace mucho tiempo y que estamos en el gran día de Yom Kippur y que su pueblo debe estar arrepentido, que su pueblo debe volver a altar, que su pueblo debe volver a la palabra de Dios. Es una pena y una vergüenza. Solamente nos daba una estadística el pastor que un 49% lee la Biblia, pero no todos los días. Adventista. Solo un 10%. Qué pena. No sé cuántos vieron, pero el director de La Voz de la Esperanza a nivel mundial, a finales de enero tuvo una campaña
donde al final de su campaña se acercó un rector de una universidad evangélica y le dijo al pastor, yo lo compartí en mi estado de Facebook, en mi Facebook, algunos lo miraron, donde el pastor dice, que ese pastor le dijo, miren, pastor, hemos conocido las verdades del sábado, del estado de los muertos, santuario, las hemos aceptado, y 7 colegas más también. Ya mi iglesia y yo estamos guardando el sábado. Una iglesia de 1.500 miembros. Pero 7 colegas más también, con sus iglesias. Decía, wow, gloria a Dios. Ahora, la mayoría del pueblo de Dios está en confusión. La sexta parte. Y muchos de que están en nuestras filas, se los decía en la clase hoy, serán nuestros peores enemigos, los que están aquí adentro. Porque cuando llegue el momento de la zaranda, y que pasa la zaranda del Señor, y esa zaranda está allá, el juicio determina quién va al cielo y quién se queda. Pero la decisión es mía y es tuya, no es de Dios. Esos cristianos a medias, esos cristianos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, finalmente se van a... Dios no puede sellar a esas personas. Pero el pueblo de Dios, de la iglesia invisible, que ama a Cristo, que tiene una relación viva, real con Jesús, vendrá a cruzar esta fila para predicar el último fuerte pregón. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Y eso no va a llevar mucho tiempo, hermano. Los primeros discípulos, como Guillermo y sus seguidores, no comprendieron ellos mismos la importancia del mensaje que estaba predicando. Y yo pregunto, a veces como iglesia, a veces nosotros mismos ni comprendemos el mensaje que Dios nos ha confiado. ¿Qué dijimos que a partir de este momento que pasaba? Verdades que fueron echadas por tierra en este tiempo, en la edad oscura, necesitaban ser levantadas. La verdad del sábado, la verdad del estado de los muertos, el juicio para el venimiento, y es la única doctrina que no compartimos con nadie, ni santuario. ¿Cuántos lo sabían? Lo dije el miércoles. Pero muchos que profesan tener la verdad presente no saben ni en lo que creen. Es una pena, porque no estudiamos la Biblia. ¿Cuántos vienen los viernes a escuchar las doctrinas? Cuando terminemos doctrina, hermano, vamos a estudiar Daniel, vamos a estudiar Apocalipsis. En estos días, bueno, tuve una entrevista con una familia, un padre con sus 4 hijas, 5 hijas, evangélicos. ¿Qué quieren? Sus hijas estudiaron en Paraguay en colegios adventistas. Él tiene mucha relación con la iglesia adventista. ¿Qué quieren? Al final, yo le dije, bueno, ¿qué quieren ustedes? Queremos estudiar profecía. Queremos estudiar Daniel y Apocalipsis, porque la familia nos reunimos para leer libros de la Biblia, por libros, pero cuando llegamos a Daniel y cuando llegamos a Apocalipsis, no entendemos nada. Mira, la única iglesia que entiende estos libros es la iglesia adventista. Y te digo por qué. Porque después de este chasco se formaron 3 grupos. Un grupo de los desanimados, abandonaron la fe. Un grupo que evaluaron como los discípulos, porque los discípulos también sufrieron un chasco. Ellos creían que Jesús aquí iba a poner su reino terrenal. Era la creencia popular de que el Mesías prometido los iba a librar del yugo romano. Esa era la creencia. Y los discípulos también tenían esa creencia. Pero eso era la lucha de poder, que querían ser los primeros en el reino, porque ellos pensaban que Jesús iba a poner su reino en esta tierra. Y sufrieron un gran chasco cuando vieron al Mesías crucificado. Allí desanimados en el aposento alto, tuvieron que reevaluar, tuvieron que orar, volver a las Escrituras, y entonces fue que se animaron a predicar el Evangelio. Y comprendieron el mensaje que estaban predicando. El tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y les decía, hermanos, que después de este tiempo habían verdades que los reformadores
No lograron sacar a la luz al pueblo. Los reformadores dieron la Biblia al pueblo, el mensaje de solamente por la fe y no por obras. Hicieron varias reformas, pero habían reformas que Dios quería que después de este tiempo fueran levantadas. Ya se las mencioné. Nuestra iglesia se ha cuestionado mucho con el tema del juicio. Inclusive se han levantado muchas voces dentro de la iglesia, pero es un tema bíblico. Nosotros queremos en un solo juicio, pero en 3 fases. Y la primera fase, dice la Biblia, que este juicio comienza por el pueblo de Dios, por los muertos. ¿Por qué? ¿Quiénes son los testigos de este juicio? Los ángeles. Capítulo 7, versículo 10, 11, dice que el anciano vestido de blanco, de lino fino, con su pelo blanco, no dice así la Biblia. Abre tu Biblia. Dice que se sentó, capítulo 7, dice, y un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían, millones y millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué hay en esos libros? Plural. En esos libros que hay. Ahí están esos pecados no confesados y en los cuales no me he arrepentido. Pero también están en nuestras buenas acciones. Libro de las memorias, libro de las iniquidades. Y Apocalipsis 20 dice, y el libro, 20:12, y el libro, habla de los libros, y el libro de la vida, donde están escritos los nombres de las personas que vivirán por la eternidad. Ahora, dice aquí, el verso 11, y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia. Espera, aquí se me pasó esto, disculpe. A ver si estoy bien. Sí, estoy bien. Hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Ahora, versículo 13 dice que miraba yo en la visión de la noche y aquí, en las nubes del cielo, venía uno como que, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y el 14 dice que le fue dado dominio, gloria, para que todos los pueblos, naciones, lenguas, le servirán. Es un dominio eterno y nunca pasará. Su reino es uno que no será destruido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. No hace mucho estudiamos este tema acá. Jesús viene a recibir el reino en el contexto de ¿qué? De juicio. ¿Quiénes son los millones y millones que le sirven al Señor aquí? Los ángeles. Los ángeles quieren saber que al cielo no va a entrar ni lobo rapaces, ni cizaña. En este momento hay 3 tipos de cristianos. O sea, 2 tipos de cristianos. Cristianos genuinos, cristianos fieles, cristianos falsos. Las personas que no han tomado su decisión por Cristo, su decisión está hecha. No aparecen en el libro de la vida, a menos que hagan su decisión. Ahora, los ángeles quieren estar seguros que al cielo no va a entrar el pecado. Ellos no son omniscientes como Dios, no conocen los corazones. El juicio milenario, ¿quiénes son los testigos? Los redimidos. Así dice Apocalipsis 20. Ellos van a mirar, porque queremos que hay muchas personas que van a estar en el cielo y no van a estar. Y otras que queremos que no van a estar, estarán. Todo es para mostrar de que Dios es un Dios justo. Porque en este gran conflicto que hemos estudiado este trimestre, están en tela de juicio el carácter de Dios. Y Dios trata con justicia el caso de cada persona. Y el juicio no es para ver cuántos se pierden, sino cuántos se salvan. Y Dios le está dando oportunidad a todos, por igual. Ahora, lo cierto es que en el sistema antiguo, sistema típico, el santuario terrenal, el santuario era purificado una vez al año, era un día de juicio. ¿Qué nos ilustra esto? La obra que Cristo está haciendo por nosotros en el cielo. ¿Qué significa el Cordero? El Hijo de Dios que iba a morir un día por nosotros. ¿Qué significaba ese sacerdote? Sumo sacerdote. La intercesión. Y eso me dice la gravedad del pecado, que aún la muerte del Cordero no era suficiente. Aún la muerte del Hijo de Dios no es suficiente. Se necesita un intercesor. Y ese es Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús ahora a la diestra del Padre? Ofreciendo su sangre, intercediendo por nosotros. Padre, en mi sangre. Por eso todas las personas que se arrepienten, ya sea un homosexual, una lesbiana,
un ladrón, un asesino. Hay personas que no entienden eso, pero Jesús murió por él. Y la muerte que él merece y la muerte que yo merezco y la que tú mereces, ya Jesús la murió. Y por eso es que Jesús delante del Padre dice, Padre, mi sangre. Y siempre que una persona viene al Señor y se entrega a Él, y aquí públicamente dice, yo me arrepiento de mi vida pasada, yo quiero lavar mis pecados y ser una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces su nombre se escribe en el libro de la vida. Ahora, mis amados, la voluntad de Dios, ¿cuál era? Que a pesar de los errores y el fracaso que tuvieron ellos, porque tanto los discípulos como el movimiento de Miller predicaron un mensaje que Dios quería que predicaran, pero no lo entendieron. ¿Y qué pasó con el movimiento de Miller, tanto como los discípulos? La idea que había en ese tiempo era que el santuario era la tierra en los días de los discípulos. No existía otro santuario, era la tierra. Y que Jesús venía ese año 22 de octubre del 1844 por segunda vez a purificar la tierra del pecado que había, el juicio final. Ahora, la interpretación de él, cuando comenzaba y cuando terminaba, estaba bien, pero no el evento. Y ahí fue su error. Como los discípulos decían, el tiempo, ¿qué decían los discípulos? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, pero ellos no sabían que esto solo se refería a la nación de Israel como pueblo. Ellos pensaban que después de eso, Jesús iba a poner su reino en esta tierra. Y ese fue su gran chasco. Pero les decía que los discípulos predicaron un mensaje que no lo entendieron y sin darse cuenta, en el mismo pasaje del capítulo 9, decía que el Mesías, lo leímos ahorita, tenía que morir a la mitad de la semana, de esta semana. Sin embargo, no lo entendieron. Igual le pasó a Guillermo Mili y su grupo. El juicio, 2300 tardes y mañana, y el juicio, sí, y el santuario será purificado. No entendieron el verdadero significado. Y, ¿sabe? Para llegar, vemos que Miller era un gran predicador de la segunda venida, pero nunca se convirtió en un adventista del séptimo día. Les decía que, bueno, que se formaron 3 grupos después de este gran chasco del 1844. Fueron 3 grupos. Muy bien. Uno comenzó a evaluar, de nuevo volvieron a las profecías, ¿qué pasó? Y ellos descubrieron una gran relación entre los capítulos sellados de Daniel, del 8 al 12, con el capítulo 10 de Apocalipsis y con el capítulo 14 de Apocalipsis. Ellos entendieron, estudiaron el santuario y comprendieron las verdades que nosotros comprendemos hoy. El otro grupo se desanimaron, fue un grupo de personas desanimadas que abandonaron la fe y otro grupo siguieron poniendo fecha. Y en ese grupo estaba Miller. Interesante. ¿Y saben lo que dijo Miller? Él dijo, la confianza inquebrantable en el pronto regreso de Jesús estuvo hasta el último momento de su vida. El 10 de noviembre del 1844, él escribió a uno de sus líderes de su movimiento, dijo esta palabra: fijé en mi mente otro tiempo. Aquí pretendo permanecer hasta que Dios me dé más luz. Y esto es hoy, hasta que Él venga. Así que Él fijó otra fecha. ¿Y cuál era la fecha? Hoy es el día. Y ese es el título del tema. Hoy es el día. El mañana no existe. Para cualquiera de nosotros, hoy puede ser el día. Ahora, Guillermo dijo estas palabras. Se burlaron mucho los medios sociales de su tiempo de él, pero sin embargo él no perdió la fe. Creía, dijo esta palabra, creía y predicaba que Cristo vendría en cualquier momento al final de este periodo profético. Y dice él, todavía creo, y con la ayuda de Dios predicaré hasta que Él venga. Puedo decir con todo mi corazón y alma, amén, ven Señor, quiero estar con Él. Y puedo decir que todavía lo amo como lo amaba
desde hace 28 años. Y yo te pregunto, ¿podrás decir tú lo mismo? Después de, ¿cuánto tiempo en la iglesia? ¿Sigues amando a Jesús? ¿Sigues esperando a Jesús como si viniera hoy? ¿De verdad que sí? Con los años muchos hemos perdido la fe. Pero vemos que este hombre de Dios no perdió la fe a pesar de que sufrió un gran rechazo. Siguió esperando al Señor hasta el último momento de su vida. Y saben, estas fueron sus palabras antes de morir. Esa mañana del 20 de diciembre de 1849 dijo sus últimas palabras. Él es poderoso para salvar. Oh, quiero estar allí. Victoria, victoria, vencida es la muerte. Y a las 3:05, pasado meridiano, dio su último suspiro, el 20 de diciembre del año 1849. Nunca fue adventista del séptimo día, pero sí sabía mucho del regreso de Cristo. Y no se dejó sorprender por lo conocido. Cuando Jesús venga, muchos vamos a ser sorprendidos por lo conocido. Todos conocemos que Jesús va a venir, pero muchos van a ser sorprendidos ese día. ¿Por qué? Porque, bueno, falta mucho tiempo. Hace tanto tiempo que dice que viene. Queridos hermanos, debemos estar preparados como si Cristo viniera hoy. ¿Sí? Pero también como si viniera de aquí a 50 años. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, porque mucha gente dice, bueno, hace tanto tiempo y para el Señor 1000 años como un día, 1000 años como 1000 años. Es como un día y un día como 1000 años. Mis amados, la iglesia adventista a nivel mundial, Dios le está haciendo un llamado. Y es que volvamos al altar. Nos volvamos a Dios, nosotros y nuestra familia. Que el altar familiar pueda ser levantado. Y estas son, podemos decir, los 7 principios para volver al altar. Nos presentaron esto en el Congreso. Ven a Jesús como eres, como estás. Acuérdate del ladrón en la cruz. Acuérdate del endemoniado. Fue Jesús como estaba. Maloliente, con sus cadenas, mal vestido, con su mente trastornada, pero vino a Jesús como estaba. Honra a Jesús como tu Señor. Y cuando honramos a Jesús como nuestro Señor, Jesús es lo primero y más importante en mi vida. Tercero, descubre a Jesús en su palabra y la oración. De nada me sirve saber mucho de profecía y saber que viene, y aunque lo creas, va a venir, y aunque no lo creas, va a venir también. De nada me sirve que Jesús venga y yo no esté preparado. ¿Qué le dijo a las vírgenes fatuas? No conozco. ¿Qué le dijo a aquellos que dicen, Señor, en tu nombre, Mateo 7:20? Adelante. Señor, en tu nombre eché fuera de demonio, en tu nombre prediqué. No hiciste la voluntad de mi Padre. No os conozco. Son palabras de Jesús, son fuertes, ¿verdad? Cuarto, pide y recibe un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Necesitas renovar tu relación con Dios. Necesitas recibir un bautismo. Cuando nos bautizamos es el bautismo general, la convención general, pero necesitamos seguir bautizándonos cada día, pidiéndole ese bautismo del Espíritu Santo para que esos puntos no convertidos en mi vida, el Señor los siga trabajando. Ama a tu familia con sacrificio. Es un sacrificio, ¿verdad? Hacer el culto familiar. Porque nuestra agenda la tenemos muy apretada, pero ahí no está el altar a veces. ¿Estamos de acuerdo? Discipula a otros para Jesús. Hacer discípulos es el llamado de Jesús, para Jesús. Y por último, vive la misión que Dios te ha dado. Dios nos ha dado una misión a todos. Somos el pueblo que tenemos una verdad presente para este tiempo. ¿Qué estamos haciendo con esa verdad? ¿Estamos predicándola? ¿La estamos viviendo? Esto es un llamado del cielo.
necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos tener una vida centrada en Jesús. Y saben, no hay nada más necesario que los resultados prácticos de la comunión con Dios. Y como le decía al principio, esto es una bendición. Tengo una duda, o le hablo o le escribo, y la duda, el pastor Google. ¿Ha escuchado eso? El pastor Google. Pero también es una maldición si no sabemos tener control sobre eso. Muchos, dice Ellen White, libro de educación, dice, página 234, aún en sus momentos de devoción no reciben bendición verdadera. ¿Por qué? Porque no se logran concentrar. Es una pena. Nosotros como pueblo tenemos una gran misión. Y dice la sierva de Dios, Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 171, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz, dice ella. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación al mundo que perece. ¿A quién? ¿A quién? A ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Nosotros, hermanos. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Una obra de la mayor importancia le ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo, tercer ángel. Ninguna obra puede ser comparada a esta. Nada se debe desviar nuestra atención de ella. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? Adorar. El evangelio de no. Predicar el evangelio a todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Anunciar que la hora de su juicio ha llegado. Bueno, ese es el mensaje. Ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío, y hay quien reciba la marca de la bestia en su frente y en su mano. Beberá el vino de la ira de Dios. Y el capítulo 15, 14, versículo 15, nos habla de que el Señor viene a cegar. Búscalo en tu Biblia, del 6 al 20. No tengo tiempo, y el tiempo se acabó. Ahora, ¿viene a cegar qué? El trigo. Tiene una hoz para cegar el trigo, pero dice también los versículos de 18 en adelante que viene también a cegar ¿qué cosa? Las uvas silvestres. ¿Quiénes son las uvas silvestres? Los no convertidos que hay dentro de la iglesia. Qué pena, ¿verdad? Por eso en este momento de juicio, Dios está sellando a su pueblo. Los nombres que van a permanecer en el libro de la vida, las personas que vivirán por la eternidad. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy delante de Dios? ¿Cómo está tu relación con Jesús? Quiero terminar ya. Me llamó una cita del folleto, me llamó mucho la atención, del viernes. Una pregunta, no sé si te llamó la atención. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que podrían dar lugar a que en el futuro estés con quienes solo profesan ser adventistas? ¿Cuántos la leyeron? ¿Nadie la leyó? ¿Qué decisiones estás tomando hoy? Las decisiones que tú tomes hoy son las decisiones que están decidiendo tu futuro. Porque desde ya, hace un tiempo lo dije, es una cita, guay, del libro de educación. Estamos decidiendo de qué lado vamos a estar, inconsciente o conscientemente. Y las pruebas pequeñas me preparan para las mayores. Si no soy fiel en lo poco, en lo mucho creen ustedes que lo seré. Cuando se emita ese decreto de ley donde las personas no podrán comprar ni vender los que no tengan la marca de la bestia, así dice Apocalipsis 13, ¿no? Y también aquellos que van a ser perseguidos, pero no tenemos nada que temer, porque una vez que Dios selle su pueblo, las personas van a permanecer firmes, firmes. Han sido sellados. Mis amados, cuando se le preguntaba a nuestra hermana Ellen White sobre este tema del tiempo, de la venida de Jesús, ella decía, ahora es el tiempo oportuno para que trabajemos nosotros precisamente ahora mientras dura el día. Ahora es el tiempo de prepararnos nosotros para cuando llegue ese momento
pero también es el tiempo de predicar el mensaje que Dios nos ha confiado. En este tiempo de paz, muy pronto, ¿no? ¿Tú ves que todo está tranquilo? Muy pronto. Como cuando la pandemia todo se cerró, eso es una muestra de que puede ser mundial. ¿Sí o no? Eso fue un ensayo para lo que viene. Y el que tiene oído para oír, oiga, dice la Biblia. La pregunta es, ¿estás cumpliendo la misión con intensidad y preparándote con urgencia para ese encuentro con Jesús? El día es hoy, el mañana no existe. Y por eso el texto bíblico dice, ciertamente vengo en breve, dice el Señor, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no va a tardar, no va a tardar. Los primeros adventistas entendieron que pronto es pronto. Sus vidas, sus prioridades, sus esperanzas estaban centradas en ese glorioso momento histórico. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Desde que ocurrió esto. Sí, pero por amor a ti y a mí y a muchos que no conocen de Jesús y aún aquellos que aún siguen en tinieblas, aún aquellos que están viviendo una vida que a Dios no le agrada, por amor. Pero muy pronto el Señor se sentará en su trono de gloria y se acabó. Se cerró la gracia. Y va a decir esta palabra que encuentra Apocalipsis y termino con esto. El que es injusto, sigue siendo injusto. El que es perverso, sigue siendo perverso. El que es mentiroso, sigue siendo mentiroso. El que es rencilloso, sigue siendo rencilloso. El sucio sigue ensuciándose. El justo sigue siendo justo. Y el santo sigue santificándose. Que Dios nos ayude. Y quiera el Señor. Yo le decía a la clase hoy, yo quiero estar del lado de los vencedores. ¿Y tú? ¿De qué lado quieres estar? Yo quiero vivir con Jesús por la eternidad. ¿Y tú? Que Dios nos ayude, querida iglesia. El tiempo se acorta, la gracia se está retirando, solamente tenemos que mirar el mundo. No sabemos el momento que estamos, ¿verdad? Mira la noticia. Jesús viene, sentimos sus pasos. Muy pronto estaremos con Él en la eternidad. Si perdimos la eternidad, lo hemos perdido todo. Que Dios te bendiga.